Vamos a la segunda parte de el tema ángulos, que ya lo he iniciado con un primer video, ¿cierto? Donde grabé 30 ejercicios y ahora vamos por 30 más. Les recuerdo de que estos son ejercicios que yo creé en algún momento para el aprendizaje de la geometría, yendo de un nivel, ¿cierto?, mínimo de aprendizaje mío hasta ir avanzando para lograr llegar ya a tener un buen nivel de aprendizaje y de resolución de este tipo de ejercicios. Y así como lo hice en ángulo, también lo hice con triángulo, cuadrilátero, circunferencia, así. Bueno, y espero ir grabando los videos a medida que pueda. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a la segunda parte de ángulos. Yo les di en el video anterior sugerencias para trabajar estos ejercicios. Las vuelvo a reiterar. Aquí lo coloco para que ustedes tengan claro que al momento de enfrentar un ejercicio, los pasos que tienen que hacer son los que ahí aparecen, ¿cierto? Vean que en el primer paso dice que hay que colocar los datos del enunciado en la figura. Eso es importante, es evidente, ¿cierto? Pero de repente no todos lo hacen. Hay algunos datos que los leen y no los colocan, no los marcan en la figura y eso hace que al final el ejercicio se les complique, incluso que no les salga, ¿ya? Así que cualquier dato que aparezca en el enunciado debo trasladarlo a la figura. Segundo, formar 180 grados en ángulos suplementarios. Ese es el primer punto. En esta materia de ángulos yo debo partir siempre fijándome en la figura donde puedo completar los 180 grados. ¿Ya? Ese es mi punto de partida. Ahora, si no puedo completar 180, puedo hacer otras cosas, como el punto 3. Empiezo a completar igualdades de ángulo opuesto por el vértice. La mayoría yo creo que reconocen los ángulos opuestos por el vértice, así que no es mucho problema colocar la medida reiterada, porque recuerden que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, ¿cierto? Así que si tengo un ángulo, obviamente coloco el valor al otro sin mayor problema. 4. Si hay paralelas. En esta segunda etapa nos vamos a encontrar con bastantes ejercicios que tienen paralelas y ahí dice usar el método de la Z. ¿Ya? Ya expliqué en el video anterior el método de la Z, ¿ya? Se lo reitero así, bueno, rápidamente, de qué método de la Z se refiere a esto, de que cuando hay líneas paralelas, las líneas que la atraviesan forman ahí, ¿cierto?, una especie de Z en la figura, donde estos ángulos tienen la misma medida. Esos ángulos, por si acaso, se llaman alternos internos. Ya, bueno, pero estos dos ángulos tienen la misma medida. Así que cada vez que veo paralelas, fijarme si encuentro Z. La Z también puede estar en forma invertida, ¿ya? Pero es lo mismo. Esos dos ángulos tienen la misma medida. Y lo otro que dice ahí el punto 4 es que puede ser por la traslación de ángulos, que es esta situación. Si yo tengo paralelas y tengo un ángulo aquí, ese ángulo que está sobre una de las paralelas, entonces traslado ese ángulo, traslado puedo decirlo entre comillas, traslado ese ángulo y lo ubico en la misma posición en que está sobre esta paralela, pero ahora sobre la otra paralela. Entonces aquí este ángulo está sobre esta paralela, el otro ángulo está sobre la paralela y estos dos ángulos le pongo una rayita porque miden lo mismo. ¿Ya? Entonces a eso me refiero cuando digo traslado de ángulos. Bueno, y el último punto, que puede parecer no importante, lo es, no suponer cosas. ¿Ya? En geometría es una de las cosas peligrosas que hay, de suponer de que un ángulo mide una cierta cantidad o que los ángulos son rectos de 90 grados, ¿eh? Suponer que hay bisectriz, en fin. Bueno, varias situaciones que se pueden dar. Bien, vamos entonces a los ejercicios, ¿ya? Vamos a ir cubriendo los distintos tipos de ejercicios. Ya les dije de que esto está nivelado de alguna forma, que a medida que yo voy avanzando se van agregando nuevos elementos para irlo haciendo, no voy a decir más complicado, hacerlo más atractivo el ejercicio, ¿ya? Bien, partimos entonces con
primer ejercicio. Nos piden el valor de X y ahí tenemos entonces una situación especial, porque vean ustedes que tenemos dado un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí no vamos a partir completando 180, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de esos 90 y tenemos ángulos X, 2X y 3X. Ya. Vamos al ejercicio. Si sumo el ángulo X más el ángulo 2X más el ángulo 3X, tiene que darme el total. Y el total aquí está indicado, porque recuerden que este símbolo significa de que en ese ángulo tenemos 90 grados. Por lo tanto, coloco que si sumo X más el ángulo 2X más el ángulo 3X, la suma tiene que darme esos 90 grados que están indicados ahí en la figura. Entonces aquí sumamos la cantidad de X que tenemos. Aquí hay una X, acá hay 2X y aquí hay 3X. O sea, en total tenemos 6 letras X. 6X que es igual a 90. Y despejamos porque queremos saber el valor de la X. Entonces 90, este 6 multiplicando, aquí en el otro lado lo colocamos dividiendo y hacemos la división. Y esa división da 15 y entonces le colocamos 15 grados porque estamos trabajando con ángulos. Ahí está el ángulo X. Y es lo que me estaban pidiendo. Entonces, primer ejercicio, X 15 grados. Ya, vamos. 32. La sugerencia decía colocar los datos en la figura. Eso es lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, si aquí parten diciéndome que MQ es una bisectriz del ángulo RMP, ubico aquí R, ¿cierto? Ahí está M y ahí está P, ¿ya? RMP. Me dice entonces que MQ es una bisectriz. ¿Qué significa eso? Que divide el ángulo en dos partes iguales. O sea, estos dos ángulos que están aquí son iguales. Si son iguales y este mide 2A, obviamente que este que es igual también mide 2A. Eso es lo que yo les digo en mi sugerencia de que estos datos hay que colocarlo de inmediato acá en la figura como acabo de hacerlo. Y ahora con el otro dato, MO, ahí está, ¿ya? Esa semirrecta MO, dice que también es bisectriz, ¿ya? Bisectriz del ángulo NMP, ¿ya? NMP. Y como también es bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales. O sea, estas dos medidas son iguales. Si ya tengo una que mide A, obviamente la otra que es igual también mide A. Y listo. Ahí ya tengo todos los datos en la figura. ¿Y qué dice la sugerencia siguiente? Que completemos 180 grados. Formemos 180 grados. Aquí tenemos una recta. En esta recta, ¿cierto? La suma de todos los ángulos es igual a 180. Significa entonces que si sumamos el ángulo 2A más el ángulo 2A más el ángulo que mide A más el ángulo que mide A, eso me tiene que dar 180 grados. Sumamos todos los ángulos A. 2A más 2A son 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6A igual 180 grados. Entonces, ¿cuánto mide A? 180 dividido 6, ¿cierto? Porque este 6 multiplicando, acá el otro lo dividimos y al dividirlo da 30 grados y tenemos el valor de A, pero veamos qué nos están preguntando. Nos preguntan por el ángulo QMO. Vean, ¿dónde estoy? Aquí. QMO, ¿ya? O sea, me están preguntando por este ángulo que ahí está simbolizado como X, ¿ya? Entonces, nos preguntan por ese, le voy a colocar aquí el ángulo QMO, ¿ya? Y ese X, vean que está compuesto por estos dos ángulos que miden 2A y A. O sea, el valor que nos están preguntando es en total 3A. 3 veces A. Y como ya determinamos que A, aquí está, que A es 30 grados, entonces 3 por 30, 90 grados. El ángulo que nos están preguntando, ese ángulo X, entonces, mide 90 grados. Ya, seguimos entonces con el siguiente. Se basta y vamos al otro ejercicio.
En este ejercicio nos aparecen nuevamente razones, ¿ah? Nos dicen que x es a y como 1 es a 4. En el video anterior yo expliqué el asunto de las razones, ¿ya? Pero en todo caso, vuelvo a explicarlo, vuelvo a insistir porque esto es importante manejarlo, ya que lo que yo voy a hacer ahora con las razones se hace siempre igual para cualquier tipo de ejercicio y de la materia que sea. Así que cada vez que usted encuentre una razón, haga lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, ¿qué significa x es a y como 1 es a 4? ¿Ya? Este 1 está medio raro, pero bueno. Significa que x es un múltiplo de 1 y que y es un múltiplo de 4. ¿Qué significa múltiplo de 1, múltiplo de 4? Que la x es un valor que está multiplicado por 1. ¿Ya? 1 por 5, 1 por 8, 1 por 9, 1, ya no sabemos cuánto, pero 1 por algo. ¿Y este i cuánto vale? Este i vale 4 por algo. 4 por 3, 4 por 5, 4 por 20, o sea, ya. No sabemos entonces, sabemos que son múltiplos de 1 y de 4, pero por cuánto hay que multiplicarlo, no sabemos y eso es lo que hay que determinar. Entonces, ¿qué le dije yo que había que hacer siempre en este tipo de expresiones? Como x es un múltiplo de 1, es 1 por k, o k nomás si quiere le colocar, ¿ya? 1 por k. Y como y es un múltiplo de 4, y es 4 por algo, 4 por k. Entonces, aquí en la figura, porque recuerden que los datos tengo que pasarlo a la figura, ¿ya? Esta información la coloco donde dice y es 4k, entonces coloco 4k, y x es 1k, entonces le coloco una letra k. Y la otra información que tengo, aquí vean, que RO con OP son perpendiculares, ¿ya? Y recuerden que este símbolo significa que los trazos, las rectas, ¿ya?, se cortan formando 90 grados. Eso significa perpendicular, ¿ya? Que entre ellos, entre estos semirrecta o trazos, lo que sea, depende del ejercicio, se forma un ángulo de 90. Entonces marco, aquí está, ¿cierto? RO es este, OP, ahí está. Entonces aquí se forma un ángulo de 90. Listo. Coloqué toda la información del enunciado en la figura. Y una vez que coloco eso, ¿cierto? Bueno, tengo que completar 180, pero aquí en este caso no tengo rectas para completar 180, pero tengo esta información del 90. Entonces completo los 90, teniendo que la suma de estos dos ángulos sea sumar 4k más k, me va a dar entonces, la suma de estos dos ángulos me va a dar el total, que en grados son 90 grados. 4k más k, 5 letras k igual 90, y k entonces 90 dividido 5. Hacemos la división y ahí obtenemos que k mide 18, ¿no? K es 18. Y una vez que obtenemos el valor de k, ya entonces vamos a saber estos. Claro, porque x es una k, o sea, 18. Y son 4 veces k, o sea, 4 por 18, lo cual da 72. ¿Ya? ¿Qué nos están preguntando? Por el ángulo POQ. Me fijo aquí, POQ, es cosa de seguir las letras nomás, ¿cierto? POQ, y veo que me están preguntando por el ángulo X, que vale K. ¿Ya? Y entonces si me preguntan por X, nosotros acá obtuvimos X. El ángulo X es 18 grados. Y listo. Entonces, siempre estas razones escribirlas de esta forma, ¿ya? Y una vez que lo tengo escrito de esa forma, los ejercicios siempre tengo que hacerlo de tal modo que lo primero que haga es determinar entonces cuánto vale esa letra K que le agregué. Recuerden que yo le puse K, pero puede ser la letra que ustedes quieran. M, P, R, en fin, ¿ya? Bueno, ahí está el ejercicio 33. Seguimos. 34. 34. Que ahí justo está una perforación donde lo tenía guardado. 34. RU, aquí identificamos RU, dice que es bisectriz del ángulo B o VRS. VRS. De todo este ángulo, ¿eh? No se pierdan ahí. De todo este ángulo,
RU es la bisectriz, que significa entonces que este ángulo es igual con todo este ángulo, ¿ya? Esos dos ángulos son iguales. Vean a lo que me estoy refiriendo entonces, los dos ángulos iguales. Después también me dice que RT, aquí, RT, es bisectriz de URS. Aquí está, URS, está hablando de este ángulo y me dice entonces que RT es bisectriz, lo divide en dos partes iguales, siempre la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, entonces coloco que estos dos son iguales. ¿Ya? Aquí para no perdernos, si quieren, todo este ángulo es igual con todo este ángulo. ¿Ah? Esos son los dos ángulos iguales. Ya, coloqué toda la información que tengo en el enunciado en la figura. Y ahora me dedico a determinar lo que me piden. Me piden el ángulo URT. ¿Ya? URT. Entonces le puedo colocar que lo que me están pidiendo es este ángulo X. ¿Ya? Esta de aquí la puedo colocar aquí, más arriba, aquí, donde quiera. Siempre es el mismo ángulo, así que no hay problema donde lo ubique. Ahora, al colocar X en esta posición, que se está refiriendo a este ángulo, ¿cierto? A esta abertura, a esta. ¿Ya? También voy a tener que colocar X aquí. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. Así que si a un ángulo le coloqué X, obviamente al otro que es igual también le puedo colocar X. Y al colocarle X a ambos ángulos, a los dos ángulos, ¿ya? Este ángulo en total, este que pinté un poquito, que rayé, que achuré, este ángulo mide en total X más X, 2X. ¿Ya? Este ángulo mide 2X, pero este ángulo yo lo tengo marcado que es igual con este otro, que también lo tengo ahí marcado con una rayita. Así que, si este ángulo completo mide 2X y es igual con este ángulo, este también mide 2X. ¿Ya? Y entonces ahí ya he trabajado toda la información y ahora me doy cuenta de que en la recta WS, en esa recta, tengo todos estos ángulos que sumados, 60 más 2X más X más X, me da 180 por el hecho de estar sobre una línea recta. 60 más 2X más X más X, ¿ya? Es igual a 180 grados. ¿Ya? Perfecto. Movemos la hojita. Ya. Ahora resuelvo. Aquí. Dejo el 60 más 2X más una X más una X. ¿Cuántas X tenemos en total? 2, 1 y 1. 4. 4X igual a 180. 4X es igual a 180. Y este 60 que está sumando, en el otro lado lo podemos anotar restando. Siempre lo opuesto. Y entonces nos queda 4X igual 180 menos 60, lo cual da 120. Y ahora el 4 que multiplica, al otro lado divide. ¿Cierto? Entonces 120 dividido 4 da 30. Y como X es un ángulo, ¿cierto? Son 30 grados. Ya, pero me fijo que es lo que me están preguntando. Me preguntan el ángulo URT. URT, sí, es X. Ya, me están preguntando por X y la respuesta es 30 grados. Listo. Seguimos. Recuerden la sugerencia que les di de que ustedes pueden ver el ejercicio, como en este momento, ¿cierto? Colocarle pausa y ustedes hacerlo. Y después quitan la pausa y entonces se fijan si su procedimiento cuadró con el mío, si los resultados estuvieron correctos o no, en fin. Sirve un modo de ir ejercitando de este modo. Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. La información que está en el enunciado, ¿cierto? De algún modo colocarlo en la figura. Entonces, vean de que aquí, en este caso, me dicen que los ángulos A y B son complementarios. ¿Ya? ¿Qué significa complementario? Que la suma de ambos da 90 grados. Y aquí me paso al punto 5 de mis sugerencias. ¿Qué dice el punto 5 de mis sugerencias? No suponer cosas. ¿Ya? ¿Qué significa en este caso?
de que cuando dicen aquí que A y B son complementarios, ¿no? Nos falta el que dice, 90, 45 y 45. Y obviamente eso está incorrecto, ¿ya? ¿Cuánto miden A y B? No sabemos. La suma de ellos es 90, pero uno puede medir 60 y el otro puede medir 30. Entonces, no suponer cosas. No supongan siempre las cosas en mitad. ¿Ah? Esa es la idea. Bueno, vamos. Entonces, sabemos que la suma de este valor con este, ¿ya? Estos dos, suman 90 grados, ¿ya? Estos dos de ahí con una flecha, ¿ya? Como quieran indicarlo, pero esos dos suman 90. Y me preguntan por el ángulo C, ¿ya? Bueno, si yo coloco que A más C más B, por el hecho de estar sobre una recta, aquí estos triángulos están sobre una recta, ¿cierto? La suma de ello es 180. ¿Mm? Puedo esta información que tengo de que A más B es 90 pasarla a esta ecuación que acabo de plantear. Entonces sé que A con B sumados dan 90. Entonces me queda C más, reemplazo este A más B, que es 90 grados, igual a 180. Por lo tanto, C es 180 y pasamos al 90 restando, y al hacer la resta 180 menos 90 da 90. El ángulo se mide 90 grados. Ahí está con el procedimiento, ¿cierto? Que también uno podría haberlo sacado así directamente, pero la idea es que ustedes tengan un procedimiento para que se den cuenta lo que se va haciendo. El proceso que se hace para sacar un ejercicio. Bueno, listo, 35. 36. Ya, en el 36 no tenemos datos de enunciado, ¿cierto? Entonces vamos directamente a la figura. Tenemos un valor 2x, un x más 10 y un 130. Ya. Como no tengo datos en la figura, ¿qué dice mi segunda sugerencia? Recuerden que si ustedes van siguiendo esa sugerencia, siempre van a poder determinar estos ejercicios. Se los digo, por eso yo creé esa sugerencia, porque sé que es lo que hay que ir haciendo. Y punto. Y uno sigue esos pasos y le van a resultar todos los ejercicios. Formar 180. ¿Ya? Entonces, aparte de colocar los datos en la figura, que aquí no hay, me voy a la segunda sugerencia, que es formar 180 grados. ¿Y dónde puedo formar 180 grados? Aquí, ahí. Porque si este mide 130, fácilmente yo puedo determinar que este mide 50, porque ahí están los dos ángulos sobre una recta, y 130 más 50 es 180. Y una vez que completo este valor, ese 50, tengo que darme cuenta, de eso se trata la geometría, que uno piense, que rote la figura, que se fije de todas las posibilidades de que nuevamente aquí se puede formar 180. Porque tengo 2x, x más 10 y 50. Tengo estos tres ángulos que sumado, por estar sobre una recta, suman 180. Entonces coloco 2x sumado con x más 10 y sumado con 50 es igual a 180. 2x más x, 3x, 10 más 50, 60. Ahora es cosa de resolver la ecuación, ¿cierto? Este es 60. Lo vamos a dejar aquí en el otro lado restando. Hacemos la resta, 180 menos 60 son 120. Y 120 dividido 3, x 40. Listo, sacamos el valor de x, nos fijamos siempre que saquemos un valor qué cosa nos están preguntando. En este caso ya nos preguntan por x, así que x 40, pero siempre es conveniente fijarse en qué pregunta, porque podrían habernos preguntado aquí por 2x, ¿ya? Entonces hay que estar atento con eso, o podrían haber preguntado por x más 10, ¿ya? ¿Qué pasa si preguntas por x más 10? Bueno, a 40 tengo que sumarle 10. 40 más 10, 50. Este ángulo mide 50. ¿No? Eso. Ya, 37.
En el 37 nuevamente me preguntan por X, no hay datos en el enunciado, tengo que trabajar entonces con este ejercicio así, con los datos que tengo ahí en la figura, y entonces tengo dos rectas, L sub 1 y L sub 2. Y si tengo recta, bueno, lo conveniente siempre es, según mi segunda sugerencia, es formar 180 grados. Y aquí de inmediato podemos formar los 180, porque aquí tenemos que aprender a ver, a visualizar, de que los 180 pueden estar en otra posición que las típicas que uno conoce. Miren aquí, todo este ángulo, todo este ángulo, todo ese ángulo. ¿eh? Mide 180 grados, porque está sobre una recta. Por lo tanto, eso lo indico aquí sumando los 30 grados más los 70. Aquí voy en orden, 70, 30 más 70 ahora, más x menos 10 y más x más 20. La suma de todos esos ángulos es 180 grados. Y listo, y ahora empiezo a sumar las letras primero, x más x. ¿Cuántas x hay ahí? 2, una y una, 2, 2x. Y los números, 30 más 70 son 100. 100 menos 10, 90. Y 90 más 20, 110, igual 180. Esta suma resta, el que puede lo hace mental y el que quiere o no quiere hacerlo mental lo hace sumando aparte, ya. La cosa que lo haga y llegue a 110. 110, pasamos restando. 180 menos 110, lo resto enseguida. Al restarlo eso da 70. Y 70 dividido 2, ¿cierto? Porque este 2 hay que pasarlo dividiendo al otro lado. Y esa división da 35. X es 35. ¿Qué estaban preguntando? X. Listo. Ejercicio realizado. Seguimos. Vamos al 38. En el ejercicio 38 vean que tenemos en el enunciado un dato que nos dice que L sub 1 es paralelo con L sub 2. L sub 1 paralelo con L sub 2. Ya. Y aquí empieza a participar, ¿cierto? La sugerencia, la cuarta, donde dicen que cuando me dan ejercicios con paralelas, tengo que dedicarme a buscar zetas o a trasladar ángulo. ¿Ya? Veamos las dos cosas. Z, ¿dónde encuentro una Z? Aquí, mire. Eso, a eso me refiero cuando hablamos de Z. Y si esa es una Z, si este es 38, entonces este de acá también es 38. Estos ángulos son iguales. ¿Ya? La otra posibilidad, trasladar ángulo. ¿Cómo traslado? Este 38 que está aquí, bajo esta paralela, lo traslado bajo la otra paralela en la misma ubicación. Te fijas, lo coloco acá, en la misma ubicación. ¿Eh? Siempre digo que este es como un ojo que está mirando para acá, ¿cierto? Y obviamente este ojo está mirando para el mismo lado. ¿Eh? Los dos ojos mirando para el mismo lado. Pero, como quieran aprenderlo, ya podemos trabajar entonces con la Z o podemos trabajar con el traslado de este ángulo a esta posición. Siempre que quede en la misma posición, tanto arriba sobre la o bajo la primera paralela y bajo aquí la segunda paralela. Ya. Si este 38 lo ubicamos en esta posición, ¿ya? En esa posición, ya puedo formar los 180 de inmediato. Porque coloco que 38 más x más 27 es igual a 180 grados. ¿Qué pasa si hubiera trabajado con la z? Miren, este 38 lo coloco acá, porque ahí está, ¿cierto? La z lo coloco acá. Y este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este. Y habría llegado a lo mismo. ¿Se fijan? Ya. Entonces, x más, sumo el 38 más el 27. ¿Ya? 65 igual a 180. Y ahora entonces el 65 lo restamos al otro lado y efectuamos la resta. Entonces, y colocamos el resultado final
para X, que eso es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? El valor de X, así que al hacer la resta, ahí determinamos que X es 115 grados. Listo, 38. Empiezan a aparecer entonces, ustedes lo ven ahora en el 39, porque recuerden que estos ejercicios están regulados de cierto modo para ir avanzando. Ya, a ver, ahí sí. Y entonces, nuevamente las paralelas, ¿no?, nos invitan a trabajar aquí con esa situación. Si L sub 1 es paralelo con L sub 2, ¿ya?, por si acaso no hay ninguna simbología en especial para indicar las paralelas. Así que si ustedes quieren inventar una para acordarse que son paralelas, lo pueden crear. Por ejemplo, ya si se me ocurre ponerle este símbolo, ya, este símbolo. Y con el símbolo ya me acuerdo que esas dos líneas son paralelas. Aunque aquí es un ejercicio, digamos, básico que tal vez ni siquiera necesite marcarlo, porque aquí de inmediato vamos a ocupar la Z. ¿Ya? La Z ahí, ¿cierto? La identifican bien. Bueno, por si acaso, por si acaso. Identifiquémosla bien. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, este valor X va a tener ahí el mismo valor. De eso se trata de usar esta Z, que estos valores de estos dos ángulos son iguales. Ya. Si este valor y este valor son iguales, me permite entonces colocarlo en esta posición y darme cuenta de que aquí tengo sobre la recta dos ángulos que al sumarlo, 135 más X, va a dar los 180 grados de siempre. Entonces X es 180 menos 135 y efectuamos la resta, ¿ya? Y esa resta entonces nos da 45 grados. Saco la respuesta, me fijo que me preguntan, ya me están preguntando por X, así que listo, 45 grados. 40, vamos al ejercicio 40. Nuevamente tenemos la información que P es paralelo con Q. Ya les dije, si quieren pueden inventar una simbología ahí para acordarse de que esas dos son paralelas. O si quiere así, o le colocan un punto grande, ya, este, con este, ya. Creatividad de cada uno para decir que estas dos líneas son paralelas. Pero tenemos otra información, que EF es bisectriz. EF es bisectriz, ¿cierto? Bueno, tiene que ser bisectriz del ángulo que tenemos en esta posición. Y ahora vean de que hay un valor dado, ¿ya?, que es de 20 grados, y por lo tanto, si F es una bisectriz, sabemos que la medida de estos dos ángulos, ahí lo marqué, ¿cierto?, que la medida de esos dos ángulos es la misma. Por eso se llama bisectriz, porque divide el ángulo en dos partes iguales. Así que si este mide 20, este otro también mide 20 grados. Y eso lo colocamos de inmediato y ahora nos dedicamos a determinar el valor de X. En total, este ángulo mide entonces 20 más 20, 40 grados. Y como ese ángulo en su totalidad mide 40 grados, este aquí, este completo, yo puedo ese mismo ángulo colocarlo o trasladarlo en la otra paralela en la misma posición, ¿cierto? Si está en esa posición, yo aquí puedo colocar el ángulo y marcar entonces su medida, porque si este mide 40, obviamente que este que está sobre la paralela también va a medir 20 más 20, 40. ¿Ya? Entonces vean lo que dice este ángulo sobre la paralela, ¿ya?, lo trasladé en esa posición sobre la paralela y obviamente con la misma medida. Y al hacer eso, listo, X más 40 es igual a 180 grados. Y ahí formo los 180 en estos dos ángulos que están sobre esa recta. Entonces X es 180, 180 y paso el 40 restando y la resta da 140 grados. Me fijo que me están preguntando. Sí, me pide la X, así que listo el ejercicio. Ya, aquí usamos nuevamente la paralela trasladando un ángulo. 41. Seguimos con las paralelas. S paralelo con T. La recta S y la recta T son
paralelas, ¿ya? Esta recta con esta recta son paralelas. Me piden el ángulo X, entonces como son paralelas, puedo utilizar la Z, que aquí la Z estaría así, miren, de esta forma, ahí, ¿ya? ¿Ya? Es una posibilidad. O la otra, simplemente este ángulo que está en esta posición respecto a la paralela, lo traslado a la misma posición en la otra paralela, aquí. Eso. ¿Se fijan? Este ángulo está en esa posición, lo traslado a esta misma posición. ¿No? Y obviamente si uno mide 2x, el otro mide 2x. ¿No? Y listo, y aquí ya tenemos que 2x más x, ¿cierto? Forman, por el hecho de estar sobre una recta, 180 grados, son ángulos suplementarios. Listo. 2x más x son 3x en total, igual a 180. Y el 3 pasa dividiendo, y 180 dividido 3 da 60. Listo. X 60, nos preguntan por X, así que perfecto. Listo el ejercicio. Siguiente. 42. Seguimos con informaciones de líneas paralelas. P y Q son paralelas. Pero aquí tenemos una información que la diferencia entre A y B es 20, que ahí tendríamos problemas como para colocar esa información aquí, que la diferencia entre ellos es 20. ¿Ya? Entonces, ahí nos preguntan por X. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si sabemos, aquí lo voy a colocar, si sabemos que la diferencia entre A y B es 20, ¿ya? Vean lo que voy a hacer. Voy a despejar la A y voy a pasar B al otro lado, que está restando, obviamente ahí va a quedar sumando. ¿Ya? Entonces, la A obtuve que es igual que 20 más B. Y este dato es el que coloco en la figura. O sea, como esta diferencia no podía colocarla en la figura, despejo una de ellas y ese A 20 más B, entonces donde está A, coloco que A vale 20 más B. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, este ángulo que le coloqué 20 más B, puedo colocarlo acá en la misma posición que tiene acá abajo, que está sobre la paralela, y también la coloco sobre la paralela, y entonces ahí coloco 20 más B. ¿Ya? Entonces, ahora que hice eso, vean de que aquí hay dos ángulos que están sobre una recta, o sea, la suma de estos dos forma 180 grados. 20 más B, si lo sumo con B, o al revés, B con 20 más B, como quieran, esa suma es 180 grados. B más B son 2B, entonces me queda 20 más 2B igual 180 grados. Y me dedico a despejar para saber el valor de B. Este 20 va a pasar restando, 180 menos 20 son 160, y al dividirlo por 2 da 80. B mide 80. Ya, pero nos están preguntando por el ángulo X, no por B. Ya, B es 80 grados, aquí está B, pero vean que B, si lo traslado, está en la misma posición que el ángulo X. ¿Se fijan? B y X están en la misma posición, bajo la paralela, bajo la paralela. ¿Ya? Entonces, miden lo mismo. Por lo tanto, si obtuvimos que B es 80 grados, la X también es 80 grados. Listo. Un ejercicio un poquito más complejo, especialmente por esta indicación, por esta resta, esta diferencia que nos dan, que ahí primero hay que hacer un despeje para colocar el dato acá en la figura. Bueno, pero yo le dije, ¿cierto?, de que de a poco los ejercicios van a ir teniendo un poco más de dificultad. 43. Tenemos que F y G, aquí está, que F y G, estos dos, son paralelos. Ya. También nos dicen que G es perpendicular con M. La recta G entonces es perpendicular con esta semirecta que es M. Ya.
Si nos indican de que hay líneas perpendiculares, significa que se cortan formando ángulo de 90 grados o forman nomás ángulo de 90 grados. Ya, entonces, G con M, ahí está, forman ángulo de 90. Recuerden mi sugerencia de que los 90 mejor márquenlo hacia los dos lados. ¿Ya? Mejor tener de más, que de repente uno, por no marcar los dos lados, no se dé cuenta de alguna situación. Ya, entonces, indiqué los 90 en los dos sentidos, 90, 90. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, empiezo como hay paralelas, porque por algo me dieron paralelas. Si me dieron paralelas es porque me están diciendo, oye, traslada un ángulo, ¿ya? O me están diciendo, oye, usa la Z, ¿ya? Para eso me están dando una paralela. Ya, entonces, este ángulo de 50 lo puedo colocar acá en la misma posición, que sería ahí. Ahí está sobre la paralela, acá sobre la paralela, y si este mide 50, este también mide 50. Listo. Este ángulo lo ubiqué en esta posición. Y ahora me doy cuenta aquí que en esta recta tengo los ángulos que necesito para formar 180, porque tengo el ángulo X, tengo 90 y tengo 50. Entonces coloco aquí. Que X, aquí X, más este ángulo, que es 90, más ese ángulo, que es 50, es igual a 180. 90 más 50 son 140 igual a 180. Y entonces X mide, pasamos restando, 180 menos 140, 40 grados mide el ángulo X. ¿Ya? Bueno, y me pedían X, así que X es 40. Recuerden lo que les dije también cuando trabajamos con el primer video, de que yo lo que le estoy mostrando es uno de los procedimientos, porque se pueden ir haciendo por otros procedimientos también y llegar a lo mismo. Por ejemplo, aquí este 50, cuando obtuve este 50, a lo mejor alguien puede haber trabajado con el ángulo opuesto por el vértice y haber dicho, a ver, este 50 lo voy a trasladar acá. ¿Ya? Y también puede hacerlo. ¿Ya? Y si este 50 lo trasladó en esta posición, ¿cuánto falta para llegar a 90? 40. Entonces, se fijan, podría haber hecho eso también y haber llegado, obviamente, al mismo resultado. Así que en geometría tiene, bueno, eso tiene de bueno de que los procedimientos son múltiples y ahí, de acuerdo a como lo piense cada uno, irá resolviendo. Ya, vamos al ejercicio 44. Ya, tenemos un ángulo bastante grande, mide 5x, ¿ah? Y este ángulo que tenemos en esa posición mide x, una x. ¿Ya? Entonces, ahí por la flecha uno se da cuenta, ¿cierto?, de dónde hasta dónde está indicado el que mide 5x, ¿cierto? Toda esta abertura corresponde a 5x. ¿Qué hacemos? Si uno va siguiendo la secuencia de sugerencias, uno se da cuenta de que no hay datos que colocar en la figura. Formar 180. Ya, pero acá tenemos un X, no tenemos otros valores como para formar 180. ¿Ya? ¿Cuál es el tercer paso? Trabajar con los ángulos opuestos por el vértice. ¿Se fijan? O sea, seguir la sugerencia y aquí tenemos un ángulo X. ¿Y cuál es el ángulo opuesto por el vértice? Ese. ¿Y cuánto mide? X. ¿Ya? Así es simple. Entonces, ángulo opuesto por el vértice y lo coloco. Y al colocarlo, ¿de qué me sirve eso? Bueno, aquí uno tiene que darse cuenta, o sea, esa es la gracia de la geometría. Estos son como pequeños desafíos, entonces el desafío es, ¿y ahora qué es lo que hago? Bueno, el desafío es que si todo este mide 5x y esta abertura mide x, tengo un total de 5x más x correspondiente a 360 grados, porque recuerden, ¿cierto?, que la vuelta completa, la abertura completa de esta es de 360 grados. Entonces 5x más x son 6x igual 360 y 360 se divide por 6 y eso da 60. Listo, el valor de x. Entonces, un ejercicio que puede resultar interesante. No todos se dan cuenta de repente de que tengo que completar este total de 360 y se les complica el ejercicio. Bueno,
Pero ustedes, como están siguiendo este método de ir paso a paso y ver todas las posibilidades de ejercicio, ¿cierto? Ir viendo cuando tiene una línea más, una menos, en fin, distintas posiciones de los valores y de la X, entonces va a llegar un momento en que van a resolver cualquier tipo de ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, datos del enunciado no hay, así que nada. ¿Qué parto? Formando 180. Acá sí puedo formar 180, ¿cierto? Porque si este mide 110, puedo completar el suplementario, el que está sobre la recta que me permite decir que ahí hay 180 grados. Entonces, si es 110, te mide 70, 110 más 70 es 180. Listo. Y aquí ocurre lo mismo que el ejercicio anterior. Tengo una abertura bastante ahí grande de 4x, un ángulo que mide 4x, y aquí 70. Y que si sumamos 4x más 70, 4x más 70, completamos en total 360 grados. Y listo, 4x es, restamos este valor 70, ¿cierto? Que al restar entonces nos da 290 y x es igual, y ahí tenemos que efectuar la división. 290 dividido 4, ¿ya? 7 por 4, 28, a 29, 1, 10, 4 en 10, 2. 2 por 4, 8, a 10, 2, 20, 4 en 20, 5. 5 por 4, 20, a 20, 0. 72,5 grados. Ya. Bueno, nos dio una cantidad decimal, pero da lo mismo, si los grados igual pueden estar en forma decimal como en este caso. Listo, 45. 46. Nuevamente tenemos una información que nos dicen que P y Q son paralelas. ¿Ya? Esta línea acá es paralela con esa que está allá. Esas dos son paralelas. Y nada más, pues nos piden el valor de X ya. Y empezamos a trabajar con los datos que tenemos. Si tenemos paralela, ya sabemos que podemos utilizar el traslado de un ángulo a otra posición o la Z que ahí se forma. Ahí hay que aprender a ver estas Z, ¿eh? Ahí por ejemplo. ¿Ya? Y la otra posibilidad es el traslado de este ángulo, por ejemplo el 3X, que está sobre esta paralela, ubicarla en la misma posición aquí, en esta posición, sobre la otra paralela. ¿Ya? Entonces, a ver, como hemos utilizado el traslado de ángulo, voy a usar la Z para que aprendamos a trabajarla bien. Ya, por ejemplo, hice eso. Ya, ¿qué me indica este valor Z? Que estos ángulos que están en cada uno de estos vértices son iguales. O sea, si este mide 2x, este de aquí también mide lo mismo que ese ángulo, 2x. ¿Ya? ¿Se fijan? 2x, 2x. Y al colocar entonces este ángulo en esta posición, se me forma aquí 180 grados con el que ya teníamos con el 3x. O sea, 3x más 2x es igual a 180 grados. 3x más 2x son 5x igual a 180 y efectuamos la división. 180 dividido 5, ¿eh? Y listo. Y obtenemos el valor de x, que es lo que están preguntando. La división da 36. Listo. X mide 36 grados. 47. Cuidado con la pregunta. Nos preguntan por 3 veces A. 3A. Para saber cuánto es 3A, tenemos que saber cuánto vale la A. Ya. Nos fijamos acá en el ejercicio. Vemos que todos estos ángulos están sobre una recta. El A, el 90, este A, 2A, A. Entonces no hay ningún problema para escribir que ese ángulo A más 90 más estos tres ángulos, sea más A más 2A más A, es igual a 180 grados. Sumamos aquí la cantidad de A que tenemos. Ahí tenemos una, acá tenemos una, dos y una. ¿Ya? Una, dos, cuatro. Tenemos entonces en total 5 letras A. Más el 90
es igual a 180. Entonces 5A es, restamos el 90, 180 menos 90, eso da 90, y después este 5 lo dividimos en el lado derecho, y 90 dividido 5, 90 dividido 5 da 18. Obtuvimos el valor de A. Pero mucho cuidado, precisamente si uno trabaja con alternativas, mucho cuidado, porque nos falta el que llega, saca 18 y marca la alternativa 18 y listo, y se acabó. Y resulta que no están preguntando A, están preguntando 3A. Así que siempre que saco un resultado, me fijo en qué me están preguntando. Me preguntan por 3 veces A, o sea, 3 veces 18 y 3 por 18, 54. Listo. Eso es lo que me están preguntando. 3 veces A. Vamos al 48. Nos dice, el ángulo AMC mide 120 grados. Lo indicamos entonces así, ¿ya? Desde aquí hasta acá. El ángulo AMC, 120 grados. BMD, 132. BMD, que es todo este ángulo, es 132. Ya. Y nos preguntan por el ángulo DMC. DMC, o sea, este de aquí. Ejercicio que no siempre les resulta muy fácil, ¿ya? Pero ustedes sigan las indicaciones que yo les di. La sugerencia, primero mi sugerencia era colocar estos datos en la figura. Listo, colocamos los datos en la figura. ¿Cuál es la segunda sugerencia? Formar 180 grados. Ya, pues entonces tengo que hacer eso, formar 180. Aquí, si tengo que este mide 120, sin ningún problema puedo completar que se mide 60, 120 para llegar a 180, 60. ¿Ya? Y este ángulo mide 132. Esto que me falta acá es lo que falta para completar 180. ¿Ya? Y eso para llegar a 180 son, lo coloco acá, 48. Este valor 48 se puede colocar ahí o colocarlo acá, da lo mismo donde yo lo ubique. ¿Ya? Este ángulo, esta abertura es de 48 grados. Y entonces al colocar esos valores, completando los 180 grados, entonces me doy cuenta que tengo un ángulo de 48 que sumado con X, me puse 2 veces sumado, que sumado con X y que sumado con 60, aquí estoy, 48 más X más 60 es 180. 48 más 60 son 108 más X igual 180. Y entonces pasamos a 108 restando, y la resta da 72. Pero saqué el valor de X. Me fijo que me están preguntando, ¿cierto? El ángulo DMC, DMCA. DMC es justamente lo que le pusimos X, así que no hay problema. Ahí está el resultado. 72. 49. Ya, nos preguntan el valor de X. No hay datos que colocar en la figura. Partamos completando 180. Podría aquí hacerse de otro modo, pero ya que llevamos esa forma de trabajar, entonces si aquí hay 135, ¿ya? Podemos completar los 180 aquí, que son en total 45 grados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 45 grados más este ángulo que está acá, que ahí está anotado el valor, 40, ¿cierto? Este ángulo es 40 más el ángulo X, y eso es igual a 180 por estar sobre una recta. 45 más 40, 85 más X igual 180, y despejamos. Sin problema, restamos los 85. Y entonces nos queda resultado 95 grados el valor de la X. Listo. Yo le decía que también podría haber sido de otra forma, porque si todo este ángulo mide 135 y aquí ya tenemos 40,
podríamos haber completado lo que falta para llegar a 135. ¿Ya? Y eso es 95, entonces hubiéramos llegado al mismo resultado. Bueno, distintas formas de trabajar, ya les dije, el proceso no es único. Y aquí nos encontramos otra vez con las razones. Ya, pero primero coloquemos esta información, que L y M son perpendiculares. L y M son perpendiculares. ¿Cómo marcamos? 90. Ya, los dos, dejemos los 90 en los dos sentidos. Listo, marcamos ahí los 90. Ya sabemos esto, porque ya se lo expliqué, de que aquí nos están diciendo que alfa es un múltiplo de 2. O sea, la medida de alfa es 2 por algo. 2 por 5, 2 por 8, 2 por 20, no tenemos idea, pero 2 por algo. Y beta es un múltiplo de 3, 3 por algo. Y eso lo colocábamos como, si alfa dice que es 2, 2 por algo. 2 por un valor k que no sabemos cuánto es. Y beta, que le corresponde al 3, es múltiplo de 3, es 3 por algo. Y listo. Tenemos que alfa es 2 por un número que no conocemos y beta es 3 por un número que no conocemos. Bueno, ese número hay que conocerlo. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Aquí 2k más 3k, 2k más 3k es la suma de estos dos ángulos, y la suma de estos dos ángulos está indicado aquí, el total es 90. 2k más 3k es 90. Claro, porque aquí lo primero que interesa saber es cuánto es ese número k. 2k más 3k, 5k igual 90. Y hacemos la división, 90 dividido 5 da 18 y listo. Sabemos que el valor k es 18, o sea, este 2 y este 3 están multiplicados o amplificados por 18. Entonces, si están amplificados por 18, me preguntan cuánto vale alfa. ¿Ya? Alfa, vean que le colocamos 2k. ¿Cierto? Y como k es 18, 2 por 18 es 36. Si me hubieran preguntado por beta, beta es múltiplo de 3, es 3k, y como k es 18, es 3 por 18 y daría 54. Eso. Seguimos. Vean la pregunta. X más 2y. Nos preguntan cuánto vale x más 2y. Otro ejercicio que de repente los complica, pero los complica por el simple hecho de no seguir la sugerencia que yo voy dando. ¿Ya? O sea, háganle caso a esa sugerencia. Primero, colocar los datos en la figura. No, acá no tengo datos en el enunciado, así que no puedo colocar nada en la figura. Segundo paso, formar 180. Entonces, si el segundo paso me dice formar 180 grados, me fijo en la figura donde puedo formar 180. Si aquí hay 130, puedo entonces en la recta formar 180, que lo que falta para 180 son 50. Luego y es 50. 130 más 50 da 180. Y vean que y con x son ángulos opuestos por el vértice. O sea que si este ángulo y mide 50, el x que es opuesto por el vértice también mide 50. Y listo, sabemos que x vale 50 y que y también es igual, vale 50. Y entonces ahora respondo lo que me están pidiendo. Me están pidiendo x, que es 50, más 2y, 2 veces y. Ya, 2 veces y, 2 veces 50. Por lo tanto queda 50 más 2 por 50, queda 100. Resultado al sumar 150. X más 2y es 150. Todo está en grados aquí, en grados. Bien. 52. Ya. Seguimos encontrando entonces con datos en el enunciado que tenemos que colocarlo en la figura. Si nos dicen que el ángulo B es 5 veces el ángulo A, que B es igual a 5A, entonces donde aparece B, lo reemplazo y le coloco 5A. Entonces, es para trabajarlo todo entonces con letra A. Porque aquí ya podemos entonces ir haciendo otras cosas. Vean que A y 20, eso hay que aprender a darse cuenta, que es en la tercera sugerencia, de ver los ángulos opuestos por el vértice, porque acá de inmediato vemos de que A es 20.
opuesto por el vértice con 20, la A es 20. Y como B es 5 veces A, es 5 por lo que vale A, que es 20. La A vale 20. Entonces 5 por 20 es 100. Entonces acá sacamos que B es 100 grados. Por lo tanto, tenemos el valor de A, el valor de B. Tenemos aquí, donde dice 5A, aquí voy a colocar. Este es 100. Entonces, tenemos 20 grados más X y más este ángulo que mide 100 grados igual a 180. 20 más 100 son 120 más X igual a 180 y 180 menos 120, 60. Listo. Determinado el valor de X. Vamos con otro. Ya nos quieren complicar la existencia. Beta es igual a alfa medios. Alfa partido 2. Bueno. Claro, yo podría complicarme si es que este valor lo coloco acá. Si en vez de beta acá coloco alfa medio, a lo mejor me voy a complicar porque estoy colocando fracciones y eso ya es un problema. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Beta es alfa dividido 2. Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar a beta y entonces me dice que alfa es 2 beta. Y yo prefiero trabajar así para no meterme con fracciones, para que me va a complicar la existencia. Entonces, este alfa, como es 2 beta, aquí en vez de alfa le coloco 2 beta. Y entonces me queda más simple plantear la ecuación, porque ahora voy a colocar 60 más 2 beta más beta igual a 180, y se fijan, ni un problema con que aparezcan fracciones. Entonces, 2 beta más beta son 3 beta. Bueno, más el 60 es igual a 180. 180 menos 60, 120. Y 120 dividido 3 da 40. Sacamos entonces que beta es 40. Beta, 40 grados. Pero vean de que me están preguntando por alfa. Ya, pero sabemos que alfa, aquí lo colocamos, que alfa son 2 veces beta. Entonces alfa es 2 veces el valor de beta que dio 40, 2 veces 40. O sea, alfa es 2 por 40, 80. Listo. Ahí está entonces todo el proceso, haciendo este despeje inicial para no complicarme con el trabajo con fracciones. Ahora, si alguien quiere hacerlo con fracciones, hágalo. O sea, beta, reemplácelo aquí por alfa medio, y entonces le va a quedar 60 más alfa medio, igual a 180. Pero ahí, cosa de gusto nomás, de cómo quieran trabajar. 54. Tenemos medida A y X. No hay datos, así que no tenemos nada que colocar. Sabemos de que la sugerencia siguiente es formar 180, así que hagamos caso a esa sugerencia. Formemos 180 en una de las rectas. Me conviene donde tengo que sumar A con A, ¿ya? Porque también podría formar 180 sumando A con X, ¿ya? Pero si sumo A más A y lo igualo a 180, voy a poder saber cuánto vale la A de inmediato. Así que eso es lo que me conviene hacer. A más A son 2A igual a 180. Y 180 dividido 2, 90 grados. Listo. Sabemos que la A mide 90 grados. Y resulta que A con X, ahí lo ven ustedes, A con X son ángulos opuestos por el vértice. O sea, miden lo mismo. Entonces X mide 90 grados. Ya. 55. Es curioso de repente, vean ustedes todos los tipos de ejercicios que coloqué, pero es curioso que de repente uno les pueda dar este ejercicio y no lo puedan sacar, ¿ya? Porque
simplemente ven de que hay una X y que no hay ningún número. Entonces, si uno coloca alternativa, en la D o en la E coloca, ¿cierto? No tiene solución o no se puede determinar X, en fin. Y la mayoría de repente marca esa alternativa, ¿ya? Pero vean la posición de ese ángulo X. Vean que ese ángulo X está sobre una recta. Y por lo tanto, si está sobre una recta, este ángulo en su totalidad tiene que medir 180 grados. Y listo, ¿no? Así que sumamente fácil. Pero hay que darse cuenta. Ya, el siguiente. Nos preguntan por X más Y. Ya, la misma situación anterior. ¿Ya? Esto es buscando todas las posibilidades de ejercicio y todas las posibilidades de que alguien se complique cuando ve que hay un ángulo X, un ángulo Y y no hay ningún valor, ninguna medida. Pero vean que el ángulo X, si se le suma el ángulo Y, la suma es 180, porque están sobre una recta. Entonces, ¿cuánto vale X más Y? 180. Qué fácil, ¿eh? ¿Cierto? Ni un problema. 57. Otro invento. Aquí tenemos un ángulo de 30, un ángulo de 40 y vean este ángulo. ¿Eh? Este ángulo que es X y que es lo que nos están preguntando. Ya. ¿Cómo resolvemos eso? Porque aquí podríamos ir viendo la sugerencia donde nos dice que primero coloquemos los datos en la figura, pero no hay nada que colocar, ¿cierto? Lo segundo que nos dice completar 180. Ya, pero ¿dónde podemos completar 180? Fácil. Aquí, en la recta, en esta recta. Porque tenemos un ángulo de 40 aquí. Entonces yo puedo completar lo que falta, que es esta parte. Eso. Para formar los 180. O si es 40, este tiene que medir 140. 40 más 140 es 180. Y lo mismo hago con este ángulo que mide 30. Si este mide 30, lo que falta aquí es lo que falta para 180. Este mide 150. ¿Ves? 150 más este angulito que es 30, ¿ya? Que está indicado a más distancia, pero es este mismo ángulo, es 30. Formamos ahí 180 y me permite saber el valor de X. Claro, porque X va a ser igual a la suma de 140 de este ángulo, 140 más este otro ángulo que es 150. Y al sumar eso da 290 grados. ¿Se fijan ahí entonces? ¿Qué otra posibilidad había? Se los digo enseguida. 40 más 30. 40 más 30 es 70. ¿Cierto? 70. Y este X sería lo que falta para llegar a 370. Entonces también uno podría haber dicho 70 más el ángulo X da en total 360. ¿Ya? Entonces despejan X, 360, restan con 70 y da 290. ¿Se fijan? Otro modo de trabajar. Así que aquí, a la ocurrencia que tenga cada uno, la cosa es que llegue al resultado que corresponde. Seguimos. Aquí. Aquí, por ejemplo, podemos hacer entonces lo que yo le estaba indicando recién. Que tenemos un ángulo que mide X más 20. Que le podemos sumar el ángulo que mide X menos 10. Y le podemos sumar el ángulo que mide 235. O sea, estoy sumando estos dos y este que es sumamente grande, ¿cierto? Estoy sumando estos tres. Y como estoy sumando los tres, me da un total de 360 grados en total. Ya, pues ahora resolvemos. X más X, 2X, 20 menos 10 es 10 y 10 más 235 son 245. Y entonces 2X es igual a 360 menos 245. ¿Cierto? 360 menos 245. 5, 5, 6, 1, 1, 115. ¿Ya? Entonces 2x es igual a 115. Bueno, nos queda 115 dividido 2, que vamos a tener que dividirlo.
aquí, porque nos va a dar en forma decimal, ¿cierto? 5 por 2, 10 a 11, 1 bajo el 15, o sea, el 5, nos queda 15. 2 en 15 es 7, 7 por 2, 14, 15, 1 bajo un 0 que no estaba, por eso agrego coma. Y 2 en 10, 5. La X es 57,5 grados. Nos preguntaban por X, así que ahí, listo. 59. 59, vean, nos piden X y se ve más o menos feo el ejercicio, ¿eh? Estamos con lleno de letras ahí. Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos, ya le dije que podíamos formar 180 grados, es una posibilidad aquí, sumando estos ángulos. Pero si sumo, estoy juntando las A con las B. Ya, ¿cuál es el paso siguiente en la sugerencia? Trabajar con los ángulos opuestos por el vértice. Ya, ahí podría ser mejor. Porque si estos ángulos son opuestos por el vértice, son iguales. O sea, 2A más B es igual a 2B. Estos ángulos opuestos por el vértice. ¿De qué me serviría eso? Que si yo paso esta B restando, ¿cierto? Me va a quedar 2A igual, 2B menos B. Me va a quedar que B vale 2A. ¿Ya? B vale 2A. Este B vale 2A. Si este vale 2A y aquí tenemos sumado 2A, en total esto me daría 4A. ¿Ya? ¿Se ubicaron ahí con eso? B es 2A. Este valor B es 2A. Si a 2A le sumo 2A, son 4A. Y entonces me conviene hacer eso porque aquí tengo 4A y ahí tengo A. Tengo dos ángulos que puedo sumar porque su suma es 180 por estar sobre una recta. 4A más A, 180. Y entonces queda 5A, 4A más 1A son 5A igual a 180. Y 180 dividido 5 da 36. Listo, sabemos el valor de A. Pero me están preguntando X. Claro que si miramos la figura, vemos que A y X son ángulos opuestos por el vértice. Y si son ángulos opuestos por el vértice, son iguales, tienen la misma medida. Entonces X también mide 36 grados. Perfecto. Somos una máquina, ¿cierto? Y ahora, en el ejercicio 60, antes de terminar el último ejercicio, vean ustedes de que esto está más oscuro. Por aquí ahí tengo mis iniciales de P. Estos son ejercicios que yo tenía en una hoja. Vean que está, cierto, manuscrito, lo tengo hecho con mi letra, con mis líneas, en fin. ¿Ya? Eh, le saqué foto a cada uno de los ejercicios y listo, y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Así que por eso no están quizás hechos en la forma adecuada, ¿cierto?, en que se presentan los ejercicios, pero aquí la finalidad es, ¿cierto?, de que ustedes puedan entender este contenido más allá de algunas cosas que podrían haber sido más bonitas, presentables. Bueno, PR perpendicular con PQ. Ya sabemos que la primera sugerencia que les di es siempre estos datos colocarlos de inmediato en la figura. Así que si PR y PQ son perpendiculares, lo que tengo que colocar es que entre esos dos semirrecta o rayos, ¿no?, se forma un ángulo de 90 grados que lo indicamos con ese símbolo, ¿cierto? Ese símbolo me indica que tenemos 90 grados entre esas dos líneas. ¿Qué más? Ya, nada más. Enunciado nada y ahora me preguntan el valor de X. Ya. Este ejercicio también los complica, ¿eh? No les resulta un ejercicio muy fácil de resolver, ¿ya? Entonces, veamos qué podemos hacer. Porque aquí tenemos 15 y estos dos ángulos no los sabemos, ¿ya? Entonces no podemos trabajar con eso. ¿Ya? Después tenemos que aquí tenemos que este mide 3x, pero está incluyendo el 15. Aquí 4x, que también incluye el 15. O sea, ya, tenemos un buen ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar estos ángulos que faltan, que no tenemos. Porque si todo este ángulo mide 3x y aquí mide 15, este ángulo que estoy marcando mide
3x menos 15. ¿Ya? Claro, a 3x le resto 15, ¿qué me queda? Esto. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo con este otro ángulo que no tengo. Si todo esto mide 4x, todo este ángulo mide 4x. Y si a todo ese ángulo yo le quito 15, me queda este ángulo. 4x menos 15. ¿Ya? Entonces, al hacer esa operatoria, estoy completando los tres ángulos que sumados me dan 90. Entonces, 4x menos 15 más 15 más 3x menos 15, ahí está la suma de los tres ángulos, igual a 90 grados. Menos 15 más 15 es 0, así que lo simplifico de inmediato para que nos quede más simple el ejercicio. 4x más 3x, 7x menos 15 igual 90. 7x es el 15, lo sumamos en el lado derecho, 90 más 15 da 105. 105 lo dividimos por 7 y llegamos entonces a que x es 15. Nos están preguntando justamente el valor de x, así que x 15 grados, esa es la respuesta. Y terminamos la segunda parte de ángulos. ¿Hay una tercera? Claro, viene una tercera parte, ¿ya? Donde los ejercicios de a poco, ¿cierto? Vamos subiendo de nivel, ya le dije, más que haciéndolo más difícil, haciéndolo más entretenido, ¿eh? Desafíos, estos son desafíos, ¿eh? Por eso es bonito la matemática y es bonito la geometría, porque uno puede incorporar elementos de tal forma que uno tenga que ir desafiándose, ¿cierto? Y resolviendo estos puzzles geométricos y avanzando en su razonamiento, porque uno a medida que va trabajando con esto va elevando su razonamiento y aprende a razonar mejor, no en cosas geométricas, bueno, cosas geométricas también, pero aprende a razonar en cualquier situación de la vida que a uno se le presenta algún problema. Claro. Si uno razona, si a uno se le ocurren muchos procedimientos, muchos procesos, cuando tenga un problema en la vida también se le van a ocurrir muchos procesos, muchas formas de enfrentar ese problema que tiene. ¿Ya? Así que lo invito a seguir trabajando con esto. Vamos a hacer una tercera parte para terminar con ángulo y después nos vamos a triángulo, que es un desafío, pero mucho más interesante todavía y mejor. Y así vamos a ir avanzando. Bueno, nos vemos en el próximo video.